El día de hoy vamos a ver un tema de matemáticas que es razones y proporciones. Una razón es una expresión matemática que nos sirve para indicar la comparación de dos valores o cantidades. Una forma muy útil de escribir una razón es mediante una fracción. Proporción es una igualdad entre dos razones. Si nosotros igualamos dos fracciones, se va a obtener una proporción directa. Equivalencia de fracciones. Una fracción es un número que representa partes de algo. El denominador indica en cuántas partes se dividió la unidad y el numerador cuántas partes se tomaron. Por ejemplo, en este entero está dividido en dos partes y la parte coloreada representa un medio y va a ser igual a 2/4. El siguiente entero se dividió en 4 partes y se tomaron 2 partes, que serían 2/4. Dada una fracción, se puede obtener una equivalente a ella al multiplicar o dividir su numerador y su denominador por un mismo número. Aunque no siempre se puede obtener una fracción equivalente con una división, siempre es posible con una multiplicación. Aquí, por ejemplo, si nosotros multiplicamos 1/2 por 2, nos va a dar a una fracción equivalente que es 2/4, 2 por 1, 2 y 2 por 2, 4. El número por el que vayamos a multiplicar o dividir se tiene que multiplicar también por el numerador y por el denominador. En el primer caso se puede obtener una fracción equivalente dividiendo entre 5 el numerador y el denominador. Si nosotros dividimos 10 entre 5 va a ser igual a 2 y 15 entre 5 es igual a 3. Entonces quiere decir que la fracción equivalente de 10/15 es igual a 2/3. También por esa misma fracción podemos buscar una fracción equivalente multiplicando numerador y denominador. En este caso lo vamos a multiplicar por 2. 10 por 2 es 20 y 15 por 2 es 30. Quiere decir que la fracción equivalente de 10/15 es igual a 20/30. Cualquiera de las dos maneras es correcta. Pero en el tercer ejemplo, un medio, aquí no podemos dividir, nada más se va a poder multiplicar. 1 por 3, 3 y 12 por 3, 36. Podemos multiplicarlos por cualquier otro número, no importa el número que sea, siempre y cuando multipliquemos o dividamos el numerador y el denominador por el mismo número. Hay dos formas de expresar una razón, mediante una expresión matemática y mediante una fracción. En este ejemplo, si por cada 5 profesores hay 25 niños, la razón es 5/25. Esta es la expresión matemática. Y ese mismo caso, 5/25 sería la fracción. Regla de 3. La regla de 3 se emplea para calcular el valor que falta en una proporción. La regla es sencilla. Se multiplica en diagonal dos valores conocidos y el resultado de la multiplicación se divide entre el tercer valor y ese sería el valor faltante. En este ejemplo, se multiplicaría 5 por 8 es igual a 40 y se va a dividir entre 10 y nos va a dar a 4. Entonces, el 4 sería el valor que hace falta. Proporción directa. Una proporción directa se reconoce porque cuando una cantidad aumenta, otra cantidad con la que está relacionada también lo hace. Asimismo, puede suceder que si una cantidad disminuye, la otra cantidad con la que está relacionada también disminuye. Por ejemplo, una empresa de espectáculos quiere abrir un pequeño teatro. Si ofrece una función, pueden asistir 50 personas, pero si ofrece 2 funciones, podrán asistir 100 personas. Cuantas más funciones ofrezcan, más personas estarían en posibilidad de asistir. Esta situación presenta una proporción directa en la que si aumenta el número de funciones, también aumenta el número de posibles asistentes. Conocer la regla de 3 te permite resolver situaciones cotidianas en las cuales se establecen proporciones directas. Vamos a ver el siguiente problema. José Luis recibió 200 pesos por su cumpleaños en una tienda. Venden 5 personajes de acción por 200 pesos, pero José Luis no se quiere gastar todo su dinero y solo comprará 3 personajes. ¿Cuánto debe pagar por ello? Tenemos aquí 5 personajes por 200, 3 personajes. ¿Cuánto me costará? Es el valor que nos hace falta. Se establece la regla de 3 como aparece en la siguiente imagen. Fíjense bien que en el numerador va a quedar la parte del dinero y en el denominador quedan los personajes. Puede ser al revés, que en el numerador estén los personajes y en el denominador el dinero. No podemos invertir en una razón en el numerador personajes y en la otra razón dinero. No, tiene que quedar lo mismo en el numerador y lo mismo en el denominador. Después proseguimos a multiplicar
las diagonales con los valores conocidos, que sería 200 por 3 es igual a 600, y dividimos 600 entre 5, que es el valor faltante, y nos va a dar a 120. Eso quiere decir que los 3 personajes le van a costar 120 pesos. Con este video te podrás ayudar para realizar las páginas de la 98 a la 101 de tu diario de aprendizaje. Gracias.